Letra de cambio, segunda parte. Estamos en los elementos del título, letra de cambio. Ahora vamos a analizar los elementos de la obligación. Primer elemento, la orden de pago dada a un tercero. Una orden de pago que debe ser incondicional. ¿Qué implica eso? Que solamente me concreto a decir, decíamos en nuestro ejemplo, María firma y págale a Gabriela. Es sin ninguna restricción o cortapisa. Lo único que tiene, ya dijimos, el girado como opción es aceptar por menor cantidad o bien, también lo deseamos, o no firmar. ¿De acuerdo? Pero debe ser incondicional. Nada de poner si te paga, si te entrega la factura, si te entrega esto. La orden es firma y paga. En estricto sentido, se hace más diplomática esa orden en el texto de la letra de cambio. Se dice, ¿se servirá usted mandar pagar a tu empleado? Se usa una fórmula diplomática, así es que no espere siempre encontrar esa orden tajante. Es una orden cortés, pero finalmente es una orden. ¿De acuerdo? Ese es el primer elemento. Segundo elemento, en una suma de dinero. La letra de cambio es un título de contenido pecuniario, entonces debe ser siempre en dinero, sea moneda nacional o sea moneda extranjera. Ya vimos las reglas sobre obligaciones en moneda extranjera. Te recuerdo, primero, son válidas, salvo que alguna ley especial o norma oficial mexicana la prohíbe en el caso concreto. Segundo, se aplica la ley monetaria del lugar de pago. Tercero, se pueden solventar ya sea moneda nacional al tipo de cambio existente el día real de pago o en la moneda extranjera pactada. Y cuarto, la regla de excepción o de sanción, si pactaste el negocio causal original en moneda nacional, no se vale que quieras documentar en moneda extranjera. Debe haber una continuidad, una congruencia. Esto es, si quiero expedir un documento en dólares, una letra de cambio, el negocio causal original debe haberse pactado también en dólares. ¿De acuerdo? Si no, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sanción? Que se te congela el tipo de cambio al día en que se firmó el documento. Esto es que si se deslizó, si lo firmé en diciembre, que estaba el dólar a 18, 19 pesos, y hoy lo tengo que pagar, encontrándome en este cuarto supuesto, entonces no tendré que pagarlo a 24 o 25 pesos, sino a los 18 o 19 de diciembre. A eso le llamamos tipo de cambio histórico. Si se cae en este supuesto de excepción, aclaro. Si no, si estoy en una situación normal, entonces sí tendré que pagar conforme al deslizamiento cambiario, al tipo de cambio vigente el día real de pago. No al día de vencimiento del título, sino el día en que realmente lo esté cubriendo. ¿De acuerdo? Otro de los elementos de la obligación es la época y lugar de pago. Aquí ya tiene que ver, en cuanto a la época, los vencimientos de la letra de cambio que ya hemos analizado. Primero, a la vista. Segundo, a día fijo. Tercero, a cierto tiempo fecha. Y cuarto, a cierto tiempo vista o de la aceptación. A la vista, ya vimos los supuestos de vencimiento a la vista, que no traiga fecha de vencimiento, que sea una fecha de vencimiento imposible, que no sea una fecha de calendario gregoriano, etcétera, etcétera. La segunda fecha es a día fijo, debe ser una fecha de calendario gregoriano. También ya vimos las variantes de esto. ¿Sí? Tercera tipo de vencimiento, a cierto tiempo fecha. ¿Qué es eso? En lugar de una fecha de calendario, poner un número de días, semanas o meses. A 10 días, 20 días, un mes, etcétera. Aquí te recuerdo, debes aplicar las reglas del artículo 81 para el cómputo de ese plazo. ¿Sí? Y el cuarto vencimiento a cierto tiempo vista o de la aceptación. Ahora sí ya lo vas a entender por qué. Porque aquí también se va a señalar, por ejemplo, a 5, 10 o 20 días vista. Pero aquí en el caso, esos 5, 10 o 20 días corren no cuando se firmó la letra de cambio, sino hasta que ésta es aceptada por el girado aceptante. En ese momento comienza a correr el plazo. Ejemplo, en el caso, Leonardo firma una letra de cambio, la firma hoy 13 de abril.
es de esta modalidad. El girado en este caso es Benito Laguna. Benito Laguna la acepta hasta el día 30 de junio del 2020. Hasta ese momento, si fuere por ejemplo a 10 días, hasta el día siguiente, 1 de julio, comienzan a correr los 10 días para su pago. No tiene que ver la fecha en que se creó, sino aplica la fecha en que se aceptó. Por eso, cuando el girado pone la aceptación, pone su firma, es muy importante que también ponga la fecha en que produce, en que firma esa aceptación, porque ese es el relojito que va a activar los días, el número de días que se señaló para el pago. Esa es una diferencia importante entonces entre el vencimiento a cierto tiempo fecha y a cierto tiempo vista. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, repito, jóvenes, me escriben al correo nelsonmonsalvo.academia@gmail.com. Hasta aquí llega esta charla. Nos faltan el tercer grupo de elementos, elementos del documento. Continuamos con esta charla en nuestro siguiente programa. Gracias.